Estimados estudiantes de la carrera Historia, bienvenidos a la asignatura académica Teoría de la Historia 4, curso octavo semestre, paralelo a turno mañana. Tengan todos bienvenidos a esta nueva unidad en nuestra asignatura académica. En esta oportunidad vamos a señalar en 28 de septiembre en diapositiva 2.1 acerca de la hermenéutica y su relación con la historia. Para el mismo vamos a señalar, vamos a indicar cuán importante fue la aparición de esta propuesta llamada hermenéutica para realizar investigaciones a partir de todo lo que nos va mostrando, nos va ofreciendo la hermenéutica como tal. Clases pasadas hemos hablado de la escuela subalterna como un modelo para estudiar e investigar a los sujetos de estudio, es decir, las personas, en un determinado tiempo y espacio, a partir de la propuesta que nos hacía el señor Guja con el estudio subalterno. En esta oportunidad vamos a señalar las posibles opciones, los posibles beneficios que nos puede brindar la escuela de la hermenéutica en relación a la historia propiamente dicha. Estamos apreciando en pantalla un texto, un libro el cual está siendo revisado por una persona. Y precisamente la hermenéutica nos permite, nos facilita el poder realizar un análisis y posterior a ello realizar una identificación y una interpretación de su contenido, de las posibles imágenes que puede acceder al interior de un texto en particular, y ello naturalmente va a permitir realizar interpretación y una posterior explicación como tal. Y precisamente el sagrado libro de la Biblia, la Sagrada Escritura, siglos atrás, ha sido el elemento muy importante por el cual podríamos decir que la hermenéutica empezó a trazar todo lo que se propone
en esta intención, en esta propuesta de hacer historia. ¿Cómo surge la hermenéutica? La hermenéutica surge gracias al dios griego Hermes. Y como vamos a recordar en este momento, volviendo al pasado, a la Edad Antigua, en Grecia, esta gran cultura, cuna de la filosofía, destacándose Aristóteles, Sócrates, Platón, como grandes pensadores de la historia, la cultura griega, por su parte, se ha caracterizado por un gran desarrollo en sus construcciones y por otra parte también tenemos la misma religión. La religión politeísta practicada por los griegos ha permitido la aparición de un conjunto de dioses a los cuales se atribuyen diferentes fenómenos naturales. Y entre su amplia gama de dioses podemos hablar del dios griego Hermes. ¿Y quién era Hermes? Era el mensajero de los dioses hacia la humanidad. Su leyenda señala que los dioses enviaban información, mensajes como tal a Hermes y éste los transmitía a los humanos como tal. La hermenéutica, por lo tanto, tiene una estrecha relación por ser y por contener una esencia anagógica, es decir, se la va a comprender desde un punto de vista místico, sagrado, todo lo relacionado con Hermes. Si decimos que también presenta un contexto alegórico, estamos señalando que este texto llega a presentar conceptos, ideas por medio de las imágenes. De ahí la frase, una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo moral, que llega a ser ese conjunto de lineamientos muy importantes, muy imperativos, muy básicos para la convivencia de las personas con otras personas como tal. Vale decir que cuando hablamos de hermenéutica va a estar estructurado bajo estos pilares ya señalados. Lo místico, una imagen sagrada, ética para la supervivencia. Y de Hermes surge la hermenéutica como tal. ¿Por qué hacemos referencia a la hermenéutica bíblica? Porque este
modelo de idea, se traza, se fundamenta en la ciencia de la interpretación. En este caso será la ciencia de la interpretación bíblica. Y el objetivo, en todo caso, llega a ser ese conjunto de principios, normas que se van a aplicar y se van a aplicar en la interpretación, en este caso, de nuestro texto bíblico. Y surge la pregunta, ¿por qué es una ciencia la hermenéutica? Y la respuesta será concisa y breve. Y responderemos que la hermenéutica es una ciencia porque posee principios, reglas, lo que quiere decir que todo lo señalado le da la propiedad de ser una ciencia a la hermenéutica como tal. Es decir, la hermenéutica se va a encargar de realizar la interpretación, de interpretar como tal. Y más adelante lo va a vincular a la hermenéutica, a la ciencia, con la exegesis. ¿Qué es la exegesis? Es un término griego y significa explicar, exponer e interpretar. Es decir, la exegesis llega a constituirse en el proceso de la explicación, de la exposición y de la interpretación. Por lo tanto, la exegesis va a ir de la mano de la hermenéutica. De ahí surge el interés de la hermenéutica por conocer lo que podríamos decir la verdad oculta, la veracidad escondida de algún hecho. La hermenéutica, este otro modelo postulado que nos permite analizar, identificar, interpretar el contenido de algún texto, algún libro tal vez, algo que simplemente se haya pasado por alto o no hubo quien pudiera mantener, como la llama viva, acerca de la hermenéutica. Por ello, hoy en día, la ciencia va a empezar a estudiar los documentos escritos por, entre comillas, personajes importantes, tal vez, autoridades, entre otros. Y la hermenéutica nos ayuda a interpretar el contenido de estos textos y, lo más importante, a poder realizar lo que se conoce el arte de la interpretación como tal. Cuando hablamos de la hermenéutica en la historia, debemos hablar que hermenéutica quiere decir interpretar. ¿Y qué es la interpretación? La realización de los juicios de valor de una persona respecto a otra persona o de una persona hacia la otra parte de lo que se conocería como lo más destacado de la hermenéutica. Ahora,
Cuando hablamos de la hermenéutica, estamos hablando de ese arte para interpretar. Podemos señalar que la hermenéutica implícita se manifiesta en todo el proceso de investigación. ¿Y por qué tiene esa forma implícita? Porque la hermenéutica siempre está presente, producto de esa interpretación. Lamentablemente estamos aconteciendo en la ciudad de La Paz, en la urbe alteña, en Villa Fátima para ser más preciso, temas muy delicados, temas muy importantes, dependiendo de la naturaleza del investigador o investigadora. Sin embargo, vamos a caer siempre a realizar interpretaciones. Por ello, este inciso indica que de forma implícita, dentro de todo el proceso de investigación, siempre está presente la hermenéutica. Por otra parte, podemos decir que de forma explícita y directa se puede hallar la actividad hermenéutica. Esto si nos remontamos a la Edad Antigua, nos referimos a la época griega. Toda vez que en esta cultura, como en otras, se realizaban interpretaciones en términos religiosos de sus dioses, o podríamos hablar de algunos textos dentro del acervo popular, como la Ilíada y la Odisea de Homero, el gran intelectual de estas dos obras. Entonces debemos señalar que la hermenéutica se presenta de forma implícita, porque es parte de la investigación, y de forma explícita y directa. Toda vez que el hombre, el individuo como tal, llega a constituirse como el sujeto a investigarse, y a partir de sus actividades o actos, la hermenéutica puede utilizar la información de esta determinada persona. Y si hablamos de interpretar, podemos hablar acerca de cómo podemos realizar este conjunto de actividades vinculados con la hermenéutica. En pantalla estamos apreciando una imagen animada. Y de pronto puede surgir la interrogante o una pregunta. ¿Qué interpretación podemos realizar acerca de esta imagen? Y podemos hallar diferentes interpretaciones. Por ahí, Sara nos puede señalar que en principio había una persona haciendo atletismo. Albertina puede narrarnos o explicarnos, o en todo caso hacer otra interpretación, indicando que es una persona que está escapando de otra persona. Jesús, por su parte, puede realizar la misma interpretación, la misma lógica hermenéutica, y nos puede señalar que de pronto que está escapando de un conjunto de caninos que quieren morderlo. O por su parte,
Omar nos puede señalar que esta persona está tratando de batir su propio récord. Y así sucesivamente podemos hallar diferentes interpretaciones acerca de esta imagen animada. A simple vista se puede presentar como una imagen animada para una, dos o más interpretaciones. Ello naturalmente va a depender mucho desde el ángulo que se quiere interpretar. Es decir, podemos enfocarlo o interpretar desde el punto de vista por ahí económico, político, social, religioso, entre otros. Es decir, nos referimos a el tipo de interpretación que le vamos a hacer a esta imagen. ¿Cómo podemos interpretar? A eso me refiero. Y para ser exacto, esta imagen pertenece a una película estrenada el 6 de julio de 1994, titulada Forrest Gump. Esta película, esta cinta cinematográfica, muestra la vida de un soldado para empezar, y antes de un soldado, de una persona propio de Estados Unidos y de su experiencia en la guerra de Vietnam y las secuelas que este conflicto bélico deja en este caso, el sujeto de la película. Y estamos viendo parte de la película, Forrest Gump. Bueno, les invito a ver, es muy ilustrativa por cómo nos muestra algunos aspectos importantes de la guerra de Vietnam. Bien, cuando hablamos de la teoría de la hermenéutica, podemos encontrar diferentes autores quienes nos van a narrar, quienes nos van a hablar acerca de la hermenéutica como tal, en calidad de teoría. Schleiermacher, por ejemplo, en 1967, va a señalar que esta presenta algunos, por así decirlo, defectos, es decir, no está formada una completa herramienta para hacer un trabajo de investigación como tal, y va a proponer un sistema general de interpretación, el mismo que puede entenderse en lo que respecta a un trabajo de investigación como tal. Cuando hacemos un trabajo de investigación y utilizamos la hermenéutica, debemos entender, debemos comprender que dependiendo de la naturaleza, el contexto a ser estudiado, cada investigador o investigadora debe crear su propio sistema para interpretar. Hoy en día podemos encontrar algunas aplicaciones las cuales tienden a, entre comillas, contribuir el tema de la interpretación. Hablamos del Atlas T, el Max QDA, entre otros. Sin embargo,
todas estas aplicaciones siempre van a carecer de algo bien importante: el cómo se la debe manejar. Como herramienta sirve, como apoyo no sirve. Sin embargo, las mismas no nos dan el resultado que muchos investigadores piensan que nos soluciona. Dilthey, en el año 1900, señala, por ejemplo, que no solo los textos escritos son ricos en información, sino toda la expresión de la vida humana, por ser natural y vinculada a la interpretación, se constituye como el mismo sujeto a ser interpretado. Dilthey propone el famoso círculo hermenéutico, que va del todo a las partes y de las partes al todo. Así nos propone Dilthey cuando nos señala acerca de la vida como tal. Y no está lejos de la realidad, toda vez que todos los días, a cada momento, el hombre como tal hace interpretación de diferentes eventos o acontecimientos propios, como también otro tipo de fenómenos. Es decir, nos estamos refiriendo a la vida humana. Heidegger, en 1974, manifiesta que el ser humano es ser interpretativo, porque la verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa. Aquí también vemos como Heidegger nos está señalando que el ser humano, por poseer su capacidad de razonamiento, es decir, un cerebro muy desarrollado, esto le da la facultad de poder realizar análisis, identificación, interpretación de todo lo que acontece en la naturaleza, vinculado con el ser humano, por eso lo señala como naturaleza de la realidad humana, y que la misma por su parte puede ser y es interpretada por las otras personas. Por eso nos dice, es interpretativa. Mañana, jueves 29, se van a suscitar un conjunto de eventos. Estos, a su vez, van a ser interpretados por todos quienes tengan conocimiento de tales eventos. Gadamer, en 1984, en su famosa obra maestra, haciendo énfasis en la verdad y en el método, señala que nunca podremos tener un conocimiento objetivo del significado de un contexto de la vida psíquica
toda vez siempre estaremos influidos por nuestra condición de seres históricos. Gadamer nos está diciendo que cuando el investigador o la investigadora va a realizar un estudio a partir de la hermenéutica como tal, es imposible realizar un conocimiento objetivo. Gadamer lo dice porque el investigador siempre va a incurrir en la subjetividad. ¿Y qué es la subjetividad? Son aquellas o aquellos juicios de valor, aquellas conclusiones en donde el investigador o la investigadora va a manifestar cierta inclinación, cierto favoritismo, si la persona como tal simpatiza con el sujeto o el objeto de estudio, o por el contrario, cierto rechazo por no ser simpatizante, es decir, lo contrario. Por eso Gadamer nos dice en el uso de la hermenéutica, es decir, la interpretación, quien quiera que lo utilice, siempre va a caer en el subjetivismo, en hacer ese juicio de valor con cierta inclinación. Así nos propone George Gadamer. Por otra parte, debemos señalar la importancia de los libros en la hermenéutica, como también de los eventos donde se va a realizar la participación directa de las personas, y como estos eventos también van a ser parte de la hermenéutica porque se va a interpretar como tal. En el caso de los libros, un evento muy suscitado, muy replicado, es aquel cuando se hace la presentación de un libro como tal. Y en esta actividad como tal, vamos a poder apreciar, por ejemplo, al comentarista. ¿Quién va a vertir un determinado juicio de valor respecto al contenido de la obra literaria, del texto como tal? Y en algunas ocasiones hará énfasis de manera específica, en algún punto del, del texto, del libro como tal. Puede tomar como ejemplo alguna foto, alguna imagen, algún gráfico, algún esquema, algún elemento del texto que considere importante y relevante. Los que hacen de comentaristas tienen esa finalidad: leer el libro y hacer un análisis que le permita identificar algunos aspectos importantes e interpretar. Y finalmente, explicar al público en general acerca de una determinada obra literaria.
es la función que cumple el comentarista. Ahora se habla de que en el ambiente académico se trabaja de esta manera cuando alguien presenta un libro, producto de la investigación como tal. Pero si hablamos de comentaristas, hoy en pleno siglo XXI, podemos asociar este tema de la hermenéutica en otras actividades como el deporte, por ejemplo. Hay canales que se transmiten por cable que son canales especializados en deporte. Hablemos de ESPN, de Fox, entre otros, donde se van a poder difundir todo tipo de eventos deportivos. Hablamos de fútbol, básquetbol, torneos de tenis, carreras de automóviles como Fórmula 1, carreras de motocross como MotoGP, encuentros como el box, la lucha libre y una amplia gama de actividades deportivas. Y en la mayoría, por no decir en todos estos eventos, vamos a ver el camarógrafo filmando todo el evento deportivo, el relator quien nos va a narrar el acontecer, las incidencias de ese evento deportivo, pero lo más importante, va a formar parte del equipo el comentarista, quien va a tener la facultad de analizar, identificar, interpretar y explicar de algunos aspectos que considere relevantes o irrelevantes respecto a la actividad como tal. Esto se vive en este siglo XXI. Cuando hablamos de otro tipo de eventos, llámese una película del séptimo arte, un film como tal, también tiene su comentarista. También posee los famosos denominados críticos como tal. Por lo tanto, como podemos ver, el tema de las interpretaciones, el tema del uso de la hermenéutica, si bien ha surgido en la Edad Antigua, aún hoy en día se hace el trabajo como tal. Aún hoy en día seguimos replicando y seguimos aplicando en diferentes circunstancias. Podemos ver en lámina, en esta imagen animada, a un personaje sosteniendo en la mano un fenómeno natural como el rayo o el trueno, el mismo fenómeno natural que está acompañando los cuatro ángulos de esta imagen.
E inmediatamente nos hacemos la interrogante. ¿Quién es? ¿Qué se presenta? Y para ello vamos a hacer el mismo proceso hermenéutico. Vamos a analizar, vamos a ver qué imágenes posee, qué forma tiene, qué fondo tiene, y un análisis minucioso. Posteriormente, todos estos aspectos, estos patrones que podemos encontrar en esta imagen, nos va a permitir hacer análisis y nos va a permitir identificar algunos rasgos trascendentales. Y posteriormente haremos su pronta identificación. Y en conclusión sobre la imagen señalaremos que la misma pertenece al dios griego el denominado Zeus o Zeus, hijo de un gran titán llamado Cronos y de su esposa Rea. Y siguiendo el historial de este dios griego llamado Zeus, llegaremos a hacer esa interpretación y posteriormente una explicación acerca de este dios griego y de toda la religión griega como tal. Y así podemos pasar a otra imagen animada por supuesto, y en la misma también podemos apreciar otra imagen, la misma, haciendo un análisis, identificamos que posee un tridente que está rodeado de agua y haremos una interpretación de todos estos elementos para finalizar con una explicación como tal. Y en ese sentido podemos señalar que esta imagen pertenece al hermano del dios griego Zeus, es decir, esta imagen pertenece a su hermano denominado Poseidón, el rey de los mares, el rey de los océanos. Y el mito de Poseidón nos señala que este personaje mítico era considerado como el dios supremo del mar, el dios supremo de los océanos o de toda corriente de agua. También se lo atribuye como el padre de los terremotos, de los sismos y de los tsunamis. En ese sentido surge la importancia que va a tener este dios en la cultura griega y en el conocimiento general que nos compete hoy en día en pleno siglo XXI. Entonces podemos entender cómo el tema de la hermenéutica, es decir, el tema de la interpretación, está siendo realizada a cada momento por nosotros al ver estas imágenes u otras que de pronto nos van a generar ese impacto como tal. En esta imagen que presento en pantalla se puede apreciar un conjunto de elementos que nos pueden permitir realizar un análisis, una interpretación, previa identificación de los elementos que existen
para su posterior explicación. Es decir, primero vamos a hacer un análisis de qué hay en esta imagen y vamos a identificar qué elementos hay. Es decir, vamos a señalar que hay flores de colores en un jardín lleno de arbusto cortado con una amplia flora que lo adorna. Después de identificar qué hay o qué posee esta imagen, vamos a identificar los elementos que tiene y diremos que tiene flores de colores, vegetación y posterior a ello, posterior a su identificación, haremos una interpretación de la imagen que se está presenciando para su posterior explicación como tal. Mismo principio, diferente contexto. En este caso, podemos hablar del mejor amigo del hombre, los perritos o los caninos como tal. Y en esta imagen podemos apreciar las diferentes razas de caninos que existen en el mundo. Y podemos realizar el mismo trabajo, el análisis, la identificación, la interpretación y la explicación de lo que podemos ver en esta imagen como tal. De ahí la pregunta y de ahí la famosa frase. Una imagen vale más que 1000 palabras. Lo propio podemos hacer respecto a los gatos. En esta imagen podemos apreciar 5 razas de gatos o de gato. Y cada una naturalmente con sus características particulares. Puede ser tamaño, puede ser su relación con el pelaje, el tamaño, el peso, la estatura y demás. La interpretación, la hermenéutica nos va a permitir analizar a esta familia de gatos. También podemos aplicar la hermenéutica en otros aspectos, como el caso de los colores vivos como tal. Y en pantalla podemos ver la tabla de colores en español. Y a partir de esta imagen podemos realizar de igual manera N interpretaciones como tal. A los que les gusten los colores vivos harán una reflexión, una interpretación a partir de estos colores como tal. O a quienes les gustan los colores oscuros también harán su propia interpretación. Lo mismo a quienes les gusten los colores agrisados también realizarán su propia interpretación. De ahí el famoso comentario. Todos hacemos hermenéutica porque todos hacemos interpretación. Permítanme mostrarles este pequeño video y hagamos una interpretación.
Bien, como hemos podido apreciar en este pequeño video corto, surge la pregunta: ¿cómo podemos interpretar lo que acabamos de ver? Esto dejo en cada uno de ustedes. Y seguimos con las imágenes. En este caso estoy presentando un pastel, una torta. Sujeto de hermenéutica, naturalmente que sí. Y podemos realizar diferentes interpretaciones. Alguien hará una interpretación a partir de los elementos que posee. Otra persona puede realizar por la forma en la cual se ha decorado. La otra persona señalará el tamaño que posee
Otra interpretación nos mostrará las capas de masa que tiene. Otra interpretación nos señalará la posible utilización. Como podemos ver, el tema de la hermenéutica, el tema de la interpretación, no solamente se la hace en términos sobre los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas, las constelaciones, las galaxias y demás. También se las realiza en cuanto se refiere a la alimentación. En este caso, podemos usar la hermenéutica para la imagen mostrada en pantalla. O esta otra imagen, que en este caso es la máxima aspiración de todo universitario. Y en la misma se puede aplicar la hermenéutica. Y podemos entender que se puede replicar y aplicar diferentes interpretaciones. Dejo en manos de ustedes. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Mil bendiciones. Antes de ello, quiero enfatizar en un aspecto muy importante. Es el vinculado, es el relacionado con todo lo expuesto. Sin embargo, debemos señalar que la hermenéutica, que la interpretación, siempre la vamos a realizar a cada momento, todos los días, y está sujeto al diario vivir de nuestro entorno. Porque todos, me refiero a toda la raza humana, desde la misma hominización, luego en la humanización, has realizado interpretaciones de su realidad, de su entorno. Tal vez en algún momento se ha realizado una interpretación metafísica, tal vez se ha realizado una interpretación propio de cada pueblo. Ya pasó en el pasado conjunto de periodos en la Edad Antigua, luego aconteció en la Edad Media, también pasó en la Edad Moderna, hoy en la contemporánea y mañana la hermenéutica, la interpretación y la explicación siempre va a estar a la orden del día. Porque eso es parte de nuestro contexto. Porque siempre hacemos la interpretación. Buscando causas, analizando las consecuencias o, como se dice, causa, efecto, acción, reacción. Hayamos aprendido a escribir, a leer o no, de igual manera la hermenéutica, la interpretación siempre va a estar presente en cada uno de nosotros.
Bien, con esas palabras, ahora sí termino la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un mil bendiciones y muchas gracias.